Con 8 minutos y bueno, pues el viernes platicamos aquí ampliamente con la comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, la comisionada del INAI. Platicamos con ella, Julieta del Río, ampliamente respecto a esta filtración de datos de unos 300 periodistas pues que estaban cubriendo la conferencia de Palacio Nacional. Se señalaba entonces pues que evidentemente esta información había salido del gobierno federal de alguna forma intencional, a través de un hackeo, de un error, de una negligencia, muchos escenarios posibles. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, fiel a su estilo, primero acusa y luego investiga. Primero señala y luego averigua. Hoy el presidente dijo pues que sí, que había sido un hackeo a las computadoras de Palacio Nacional, pero lejos de aceptar alguna responsabilidad, acusó a la oposición de estar detrás de este hecho. Sí, fue hackeo. Presidente. Fue hackeo. Pero ¿por qué lo hacen? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. ¿No es un riesgo, presidente? Sí, hay que buscar la forma primero de saber qué fue lo que sucedió, quién hackeó. Hoy se va a hacer un informe, pero no tenemos nosotros ningún afán autoritario. Se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero. Es muy probable. Claudio X González y toda la red de opositores. Sí. Contra quien resulte responsable. Bueno, pero pues el presidente dice Claudio X González, los opositores, los conservadores, los adversarios, porque están persiguiendo pues a mi gobierno, me quieren acusar de persecutor, de censor, de dictador, dice el presidente, pero esta tarde en una conferencia que continúa ahí en Palacio Nacional, Carlos Emiliano Calderón, coordinador de estrategia digital, aclaró lo sucedido. Se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente estos documentos. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Y obviamente se está cooperando con todas las autoridades correspondientes en la investigación. El aplicativo como tal no fue vulnerado, lo que sucedió es que alguien ingresó al aplicativo por medio de una cuenta y vía esa cuenta extrajo la información. Bueno, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de comunicación, vocero de la presidencia, dijo esto. No se trató de una filtración, no fue que alguien ingresó legalmente al sistema y filtró esta lista o de materiales. Fue una extracción ilegal desde fuera del sistema, utilizando una contraseña y un usuario. Son 3 personas las que tienen acceso a esta base de datos. No podemos dar nombres, esto es parte de la investigación. De las personas que tenían acceso a esta base de datos, es solo una persona que ya no trabaja aquí. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata todo esto? Víctor Ruiz es el periodista, el primero que dio a conocer este tema de que estaba circulando una base de datos con información de periodistas. Víctor Ruiz es fundador de la empresa Silicon y especialista en ciberseguridad. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ver, ayúdanos a entender, ni hackeo, ni la oposición. ¿Qué fue lo que pasó, Víctor, según lo que hemos escuchado esta tarde en Palacio Nacional? Bueno, hay algunos temas aquí que como que no corresponden, o bueno, al menos no nos hace sentido. Nosotros en Silicon hacemos un ciberpatrullaje diario de diferentes redes de Internet con la finalidad justo de encontrar este tipo de filtraciones y poder alertar a las organizaciones, a los gobiernos, a personas de alto perfil acerca de que sus datos están expuestos. En este caso, hicimos un rastreo, un monitoreo cotidiano y nos encontramos con esta base de datos que desafortunadamente sí era real y además estaba en un foro clandestino. Lo que nos llama la atención es que por lo general en estos foros los atacantes publican estas bases de datos para obtener dinero. Piden una cantidad a cambio de poder descargar la base de datos y en el caso de esta en específico,
está todavía en los foros pública de manera gratuita. Esto es un alto riesgo para todos Ujú. porque además no nos queda claro cuál es la motivación principal del atacante. En otros casos ha sido la retribución económica, pero en este caso no nos queda muy claro. Y por otro lado, está, por ejemplo, la implicación de lo que sucedió con Guacamaya, con los activistas, Ujú. en donde inmediatamente ellos como activistas, tratando de hacer valer su voz y de ser escuchados, denuncian que ellos fueron los que, por ejemplo, atacaron a la Secretaría de Defensa Nacional o a gobierno de Colombia, de El Salvador, de Chile, para que la gente sepa que fueron ellos. Inclusive ellos publicaron en ese entonces Sí. los datos del código de cómo lograron entrar al sistema, pero no ha sido este caso. Esta base de datos inclusive estaba de alguna forma, no escondida, pero no tan a la mano como las otras. Es que Entonces, sí. lo que dicen ahorita en la conferencia es, a ver, no fue un hackeo, no fue una vulneración o una violación, entre comillas, ¿verdad? El sistema de seguridad sí lo fue, pero bueno, déjame ponerlo así, sino que fue Sí. un ex empleado de Palacio Nacional que tenía el número de IP y que se metió y entonces la publicó. Eso es lo que dicen a grandes rasgos, ¿no? Bueno, sí, pero aquí también hay un problema. Ellos están mencionando que tienen un sistema para detectar este tipo de intrusiones y que cuando un Pues, empleado ingresa a la base de datos o al sistema, se registra quién entró, en qué momento y qué tipo de información extrajo. Pero si es un ex empleado, ujú. inmediatamente cuando ya no trabaja ahí, Pues se le deben sí, retirar sus pues credenciales, sí. inmediatamente, Ujú. porque precisamente un ex empleado puede hacer uso de esta información y poder dañar a la organización. Ahora, no sabemos, bueno, no se puede saber hasta que se haga justo esta investigación si fue un ataque externo, que de ahí se derivó una brecha que le permitió al atacante obtener esta Ujú. información, a un atacante externo, o si de forma interna alguien manipuló o manejó o le dio un mal uso a la información y copió un USB, lo mandó por correo electrónico, la extrajo en un disco compacto, etcétera, Ujú. y se le perdió Correcto. o nadie le encontró y de repente a alguien se le hizo fácil publicarla en este foro clandestino. Pero esto no se sabe hasta que se pueda hacer una investigación más a detalle. Ahora, aquí el problema está en que este tipo de investigaciones pueden llevar tiempo. Y creo aquí que lo fundamental es la protección de los periodistas. Independientemente de lo que vayan a hacer como investigación, primero tienen que garantizar la seguridad de los periodistas a todos los niveles y que sea una seguridad real, que sea una garantía de seguridad de parte del gobierno, porque finalmente ellos son responsables de la información que se filtró. Ellos tienen la responsabilidad de resguardarla, de cuidarla, de protegerla para que no le pase nada y aún así se vio vulnerada. Bueno, entonces, a ver, pues lo que dicen es que él tenía una contraseña, que lo detectaron usándola en varias IPs de varias computadoras en España y que bueno, pues se metió con esa contraseña y le pareció por alguna razón no sabemos la motivación y lo publicó. Pero la verdad es que Sí, sigue sin quedarme claro cuál podría ser la motivación. Jesús Ramírez Cuevas dice que son tintes políticos, que seguramente es por un tema electoral, es lo que acaban de decir en la conferencia. bueno, esto puede ser también, ¿no? Pero aquí tomemos en consideración quiénes son los principales afectados. Los principales afectados son los periodistas que Pues tienen sí, esa sí, tienes razón. información Ujú. privada, directa y expuesta públicamente. Entonces, cualquier persona que pueda estar en contra de ellos puede afectar no solamente a ellos, sino a sus familias, porque Ujú. están las direcciones físicas, están los correos electrónicos, están los celulares. Sí. Ahora, este tema de las conexiones de Internet, de VPNs y todo esto, también puede, y ha funcionado, y lo pueden consultar en diferentes foros técnicos. Estas redes privadas virtuales buscan enmascarar las direcciones IP. Puede ser un atacante, inclusive desde México, y conectarse a una VPN en España para atacar Ah, nuevamente a México. correcto. Entonces, Ujú. entonces, bueno, puede ser un atacante tanto externo como interno. Nos da la impresión de que fue un mal manejo de la información de Ujú, manera ujú. interna. Pero Ahora, bueno, sí, sí tienes, mira, Víctor, Víctor Ruiz es fundador de la empresa Silicon y especialista en ciberseguridad. Independientemente, hoy me llamaba a mí y a todos, ¿no? La atención que el presidente dijera, si fue un hackeo, vamos a ponerlo entre comillas, bueno, pues puede caber, ¿no? En esa categoría. Pero fue sí. la oposición, nos quieren tachar de censores y de dictadores, etcétera. A ver, no, aquí hay una responsabilidad
Haya sido como haya sido, hay una responsabilidad del gobierno federal, o de no cambiar algo tan básico como las contraseñas de un ex empleado, o no modificar sus credenciales, o no detectar que alguien desde fuera estaba ingresando a los servidores. Aquí hay una responsabilidad principal que, como bien dices, pone en riesgo la seguridad de periodistas y de sus familiares y seres cercanos. Hay una responsabilidad primaria, en primer lugar, del gobierno. Exactamente. Sí, aquí y hacen bien, o sea, sí se tiene que hacer una investigación y no importa quién sea, ¿no? Ya sea del gobierno u opositor o algún atacante externo, debe existir una sanción una vez que se dictamina quién es el culpable. Pero sí, lo importante aquí es también que toda esta información sigue expuesta. Entonces, ellos tienen que garantizar de alguna forma esa seguridad. Y otra cosa, ellos en ciberseguridad utilizamos tres parámetros para poder resguardar la seguridad, que es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información, y los tres se vieron vulnerados. Quiere decir que no aplicaron buenos controles de seguridad, Correcto. sea interno o externo, ¿no? El Correcto. ataque. Correcto, pues clarísimo. Víctor, ¿cómo se puede eliminar esta información que me dice sigue circulando? ¿Qué procede? Es difícil porque quien Sí. la publica es un atacante anónimo, no va a exponer ahí sus datos. Y muchas de esta información, bueno, esta base de datos ya fue descargada por pues, diferentes personas, ¿no? Sí. Entonces, inclusive puede estar circulando en otros foros, pero aquí no se puede borrar, desafortunadamente. Lo que sí se puede es tomar medidas preventivas de Bueno. parte de los periodistas. Bueno, Víctor, pues vamos a ver en qué termina la conferencia, que aún continúa ahí en Palacio Nacional. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Gracias a Víctor Ruiz, ustedes, que estén muy bien.